del momento angular de la segunda ley de Newton, de las leyes de Newton. Y habíamos llegado ya a ver una que nos estaba describiendo en un sistema de partículas que pasaba con el momento angular, que era que la suma esta es la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al origen de coordenadas eso era el cambio en el momento angular total del sistema en el tiempo. Momento angular total del sistema. Y antes de expresar el momento angular para el sólido rígido, en casos más complicados que no sea el que ya hemos visto, un movimiento de rotación en el plano, os había advertido el día pasado que esta ecuación, que esta es la... Fijaos, estas son tres ecuaciones. Tenéis que pensar lo siguiente antes de... que es bastante... Para ser la última clase me gustaría haber podido escoger algo más bonito, haber llegado... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No aburriros el último día, que os quedáis siempre con esa idea, todavía más. Tenéis que pensar en lo siguiente. Estas son tres, es una ecuación vectorial, tres ecuaciones escalares. Y aparte de esa teníamos la segunda ley de Newton para el momento lineal. La suma de las fuerzas externas, ¿no? El cambio en el momento lineal total en el tiempo. Esto también son tres ecuaciones escalares, o sea, una ecuación vectorial, tres ecuaciones escalares. Vienen del mismo sitio, de aplicar la segunda ley de Newton a todo el sistema de... O sea, no es que sean independientes el origen, sino que es lo mismo. O sea que, digamos, como mucha información podríamos tener ahí, agarrarnos a tres escalares por un lado y tres escalares por el otro. Eso nos permitiría, en todo caso, fijaos, para un sistema de partículas, 6 ecuaciones escalares. ¿De acuerdo? Con estas dos no tengo más que 6 ecuaciones. Si el sistema de partículas es general, es decir, que cada una se están interaccionando entre sí, conforme, digamos, uno tiene que pensar con el número de grados de libertad que tendría con n partículas. En el espacio pues tendríamos, en general, si no tienen ligaduras entre ellas, cuidado, fuerzas, pues yo que sé, muelles o fuerzas atractivas, gravitatorias o cosas de esas. Eso son fuerzas pero no son ligaduras, ¿no? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendríamos? 3n. 13. Si estáis pensando en 10, serían 30. Si estáis pensando en 10 elevado a 23, pues 3 por 10 elevado a 23. Aquí solo tengo 6. Me da igual que sean 10 que sean 10 elevado a 23 partículas. Es decir, que uno ve, naturalmente, que en el caso de tener, por ejemplo, 10 partículas, pues estas no serían suficientes para determinar lo que ocurre con cada una de las partículas, con cada una de ellas. Sí, para describir el comportamiento general, el momento lineal y el momento angular, eso sí, pero no lo que pasa con cada una de ellas. Salvo, claro, que tengamos ligaduras entre ellas. Entonces, por eso quiero ponerlo ahora, decirlo, por si acaso luego en la conversación se me pasa. Sí, pero ¿y qué ocurre si el sistema de partículas es un sólido rígido? Eso quiere decir un sólido rígido que las distancias entre pares de partículas es constante. Vale, muy bien.
¿Qué quiere decir para un sólido? ¿Cuántos grados de libertad entonces tendríamos realmente para un sólido rígido? Uno tiene que pensar cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición de un cuerpo del libro en el espacio. Uno dice, bueno, si es un sólido rígido, es decir, para tener la orientación, si yo tengo 2 puntos, ¿no? Este es mi sólido rígido. Si yo marco 2 puntos y tengo las coordenadas de 2 puntos, serían 6 coordenadas, ¿no? Con esto estaría ya prefijado con la posición de 2 puntos cómo es la situación del sólido rígido. No del todo, porque esta sería una posibilidad, pero cualquier giro alrededor de un eje que pasa por los dos, digamos, esto tendría las mismas coordenadas, pero el sólido rígido tendría otra posición diferente. Claro, uno está viendo que tiene que clavar 3 clavos que no estén alineados en la misma recta, es decir, un tercer punto, eso me vale. Es decir, que con 3 puntos no alineados, con las coordenadas de 3 puntos no alineados en un sólido rígido, yo sabría cómo está el sólido. Uno piensa, dice, bueno, serían 3 por 3, 9 coordenadas. Pero ahí estás olvidando que no son independientes entre sí. Tienes una distancia, una ligadura, otra distancia, otra ligadura, otra distancia, 3 ligaduras. ¡Mmm! 6 grados de libertad. 6 ecuaciones. Precisamente de las 2 relaciones que os acabo yo de poner para el momento lineal. ¿Qué ocurre con la del momento lineal? Es qué ocurre con el centro de masas, y la otra es las rotaciones alrededor de ejes. En general es más complicado. En el caso de la rotación en el plano, fijaos que entonces realmente de las 3 ecuaciones correspondientes al momento angular solo tenemos una escalar. ¿Entendido? Cuando tenemos una rotación, un cuerpo, por ejemplo, no tiene por qué ser un cuerpo plano, ¿eh? Entonces el eje de rotación es perpendicular aquí al plano de la pizarra, es decir, realmente lo que tendremos es una ecuación correspondiente a cómo son los giros en este plano. Es más sencillo, o sea, estamos en el caso más complicado, como mucho, para el sólido rígido, nos enfrentamos a 6 ecuaciones. Determinas cómo es la posición del centro de masas, a no ser, claro, casos particulares. Un caso particular sería un sólido rígido que tuviese un punto fijo. Hombre, un caso todavía más particular es un eje fijo. ¿Entendéis? Con un eje fijo, el movimiento del sólido rígido, entonces solo es una ecuación escalar. Porque me están diciendo, tienes unas ligaduras, tú esos 2 no los puedes ni tocar. ¿De acuerdo? Con determinar cómo es la rotación alrededor del eje, liquidar. Siguiente caso, un poco más complicado, pero no libre del todo, un punto fijo. Por ejemplo, una peonza, que dejáis en un punto, ¿no? Girar. Entonces ahí uno ve que el eje de rotación no está fijo en el espacio, sino que va cambiando en el espacio. Entonces, pero un punto, es decir, que 3 coordenadas ya las tenemos prefijadas. Ahí necesitaríamos 3 ecuaciones. Fijaos, en el caso más sencillo una ecuación para la rotación. En el siguiente necesitaríamos ver cómo es la rotación tridimensional, 3 ecuaciones. Claro, y en el caso final, la traca final, vas a por todo las 6 ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que eso es, digamos, para que merece la pena entender entonces lo que ocurre con el momento angular, porque te va a solucionar cómo es el movimiento en general de él. Había dicho, esto es como un paréntesis, había dicho que teníamos esta ecuación para el momento angular. Pero habíamos visto que el momento angular lo podíamos expresar como la suma de 2 términos, el orbital y el de spin. Es decir, este sería el movimiento relativo al centro de masas, y esto es toda la masa concentrada en el centro de masas como una sola partícula, que es lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Y os dije, pues hombre, sería muy bonito si esta ecuación lo que incluyese fuese precisamente la conservación, o sea, una expresión similar, pero para cada uno de los 2 términos. Y eso es así. Vamos a ver primero, por ejemplo, para el término orbital. Queremos parar.
y el término de spin. Entonces podremos, sí. Bueno, pues lo que ahora leyendo Taylor sobre conservación monotabular hace una excepción en esta fórmula que ponemos válida, y es cuando no se cumple la tercera ley de Newton. ¿Cuál? Perdona, no te he entendido bien al principio. En el Taylor. Hace una excepción para la validez de esta fórmula que dice que no vale si las fuerzas no son centrales o no se cumple la tercera ley de Newton. Y no termina eso fue bueno, hice un comentario, fue el final, si no me equivoco, que dije, la tercera ley de Newton la vamos a aplicar en su variedad fuerte. Y la variedad fuerte es que las fuerzas de interacción entre las partículas del sistema sean fuerzas que tienen la dirección de la línea de acción que une las dos partículas. Y esa es la que utilizamos, esa es la que uno dice, ¿y entonces qué ocurre? Hay que poner un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando las fuerzas no están? O sea, que vuestro compañero está haciendo la pregunta, no me acuerdo si estabas el otro día o no. ¿No? ¿Qué ocurre si se cumple la tercera ley de Newton, en la cual todos estamos pensando que es las fuerzas tienen que ser con la misma dirección, sentido contrario, mismo módulo? Ese dibujo lo representa. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero claro, no están montadas sobre la misma línea de acción. Entonces, hay que poner un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, la fuerza magnética. La fuerza magnética. Entonces, ahí es más complicado, porque lo que tienes que considerar es lo que ocurre con el momento que tiene el campo electromagnético. ¿De acuerdo? Es decir, que como caso complicado tienes que pensar en la fuerza magnética, pero claro, en la fuerza magnética no solo es eso, sino es todo el campo en sí. Esos son los problemas que da el electromagnetismo. Por ejemplo, estaba pensando a ver si se me ocurre. Ahora mismo no. Hay otro ejemplo que no me viene ahora a la cabeza, a ver si lo hago en la pausa, estoy cansado, pero por ponerte otro ejemplo parecido en el cual hay que tener en cuenta el efecto del campo, el campo en sí, el campo electromagnético. Vale. O sea, por ejemplo, en los fotones, ¿no? Los fotones no tienen masa, ¿de acuerdo? Es un campo electromagnético. Lo estás viendo como en su variedad de partícula, o sea, ¿no? El aspecto como partícula del campo electromagnético. Y resulta que el campo electromagnético, la luz, los fotones, tienen momento lineal. ¿Cómo es posible? No tienen masa, los fotones no tienen masa, pero tienen momento lineal. Eso es lo que permite, por ejemplo, acelerar vehículos espaciales, si tienes mucha paciencia, con velas espaciales espejadas. Las orientas. Entonces, ¿cómo explicas tú? Necesitas considerar esos efectos del campo electromagnético. Pero ahora, en este momento, en esta asignatura no es conveniente eso, sino irse y decir más fácil. Aplicamos una regla todavía más estricta en la tercera ley de Newton, que es que tienen que estar alineados. Entonces, en ese momento ya no tienes problema porque los momentos se anulan. Están sobre la misma línea de acción. Si tú calculas el momento de uno, el momento del otro, en este caso serían de esta manera, por ejemplo, entonces se anulan a pares. Muy bien. Estaba diciendo aquí el término orbital. A ver cómo llegamos a una expresión para el término orbital. Pues de la conservación del momento lineal. Fijaos que, como digo, a ver si os dais cuenta, la conservación del momento lineal. Realmente estoy hablando de la segunda ley de Newton para el centro de masas. Porque no se conserva si la suma de las fuerzas externas es distinta de cero, el momento lineal no parte. Aún así se habla de la conservación, esa es la expresión que te dice que se conserva el momento lineal si las fuerzas externas son cero. ¿Os dais cuenta de la forma de hablar? Fuerza neta externa igual que teníamos la masa total por la velocidad, por la aceleración del centro de masas. Bueno, y vamos a hacer el producto por el vector de posición
del centro de masas. No hay ningún problema, yo puedo multiplicar a izquierda y derecha, ¿no? O sea que eso no es nada más que decir, oye, tú tienes esa expresión, pues ahora, si la primera es cierta, la segunda es cierta, no tiene mayor. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esto sería, fijaos, es ya uno, ahí tiene la idea de decir, es como si concentrases toda la masa del sistema en el centro de masas y vieses que todas las fuerzas externas están aplicadas sobre esa partícula. No es descabellado. Entonces es considerarlo otra vez todo como una sola partícula, la parte de la izquierda. Vamos a ver si esto de aquí de la derecha es la derivada. ¿Recordáis cómo era el término orbital? Otra vez no es la memoria. Ahora mismo si yo que estoy cansado es cuando me meto la pata. Hay que pensar un poquitín, aunque piense más lento. Es decir, toda la masa concentrada en el centro de masas, una partícula. Me están diciendo entonces que esa partícula que está en el centro de masas, ¿cómo sería su momento angular? R, centro de masas, por la masa total, ¿no? Por la velocidad con la cual se está moviendo el centro de masas. ¿Bien? Vale. Y ahora hago yo la derivada de esto. Es decir, que tendré la derivada con respecto al tiempo de todo esto. Vamos a ponernos, si queréis, aquí. Entonces tendría la derivada del primero, naturalmente. Ya veis que ya veréis cómo nos aparecen cosas que nos aparecen otras veces. La masa la puedo poner por aquí, por la velocidad del centro de masas, más la masa, RCm, por la derivada de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? No he hecho nada fuera de... Si uno se intenta bloquear, o sea, ya estáis viendo muchas cosas, no os dejéis asustar así la primera de cambio. Son tonterías, hay que decirlo así. Estas operaciones nos imponen, porque estás tratando con letras, pero por otro lado no os dejéis asustar. Producto, la derivada del producto, nada más. Y si miráis aquí a la izquierda un segundín, ¿qué estáis viendo? ¿No? Por eso digo, la memoria aquí es el momento de si uno quiere de memoria, es cuando falla. Pincha seguro. Pues tienes que tener tantas cosas ahí, son atadas con hilitos, que se va a romper uno seguro. Esto no es nada más que la velocidad del centro de masas. Claro, esto es cero. Producto vectorial de un vector por sí mismo, cero. Entonces, ¿qué quedamos? Nos queda este término. Anda, este término no es nada más que, si queréis, RCm por lo que tenía aquí, la derivada con respecto al tiempo de mvcm, ningún problema. Y esto no es nada más que el momento lineal total, P, es decir, anda, carro, hola. Es decir, que nosotros nos podemos preocupar, divide y vencerás. Primero, coges todo el sistema. Como veis, entonces, gracias a eso podemos hacer un montón, se puede hacer un montón de problemas a nivel de física de primer curso, de cuerpos, todos tienen volumen, pero realmente estáis haciendo una y otra vez problemas de partículas, una y otra vez. En ese caso estáis considerando los coches, todos los objetos que tenéis, como partículas, la masa de todo el cuerpo en el centro de masas del cuerpo. Una y otra vez, es siempre lo mismo. Bien, o sea que tenemos por un lado... Ahí, bueno. Le había dado al...
nos queda la segunda parte. Esa es todavía la más bonita, esa es la más útil, la del spin. Y además, que es bonito, que es útil, ahora mismo esto que estoy haciendo es precisamente lo que estamos, o sea, cómo estudiamos la Tierra con respecto al Sol, o sea, en los planetas, su origen, ¿no? Fueron las primeras preguntas que se hacían, sobre todo porque eran los cuerpos que no podían observar y observaban los tíos una y otra vez, no tenían tele. O sea que, madre mía. Estaba diciendo, gracias a esto, tú puedes considerar el movimiento por separado, y es lo que estamos haciendo. El movimiento de traslación alrededor del Sol de la Tierra como partícula, y luego estudias por separado cómo está rotando la Tierra alrededor de su eje. Y son dos movimientos que estudias por separado. Y da la casualidad de que muchas veces puedes estudiar digamos, la conservación de uno y de otro. O sea, de que se conserva uno y otro. Bueno, vamos a ver el otro. Tenía esto. Tenía esto. Muy bien. Entonces, vamos a cogernos para cada una de las partículas. Tendríamos R para la partícula I. Tendríamos cosas. Aquí son externas las fuerzas, ¿no? ¿De acuerdo? Por no complicar, porque se puede complicar más la notación. RI lo voy a poner como suma otra vez. Suma de las fuerzas por SF sub. Eso es lo que tengo ahí a la izquierda. Es decir, que esto tendré. Fijaos que el primer término puede salir fuera, ¿no? Estoy en el primer término. O sea, que son dos sumatorios. Primer término, pues lo puedo sacar fuera de su sumatorio. Más, luego tendría ¿algún problema con eso? Estoy fijándome en la parte de la izquierda. De aquí. Vale. Muy bien, ¿y esto qué es? Esto no es nada más que la fuerza neta externa. Es decir, que todo esto no va a ser nada más que RCM. Anda, un antiguo conocido, lo tenemos ahí arriba. Más, y ahora, por no dejar esto así tan complicado, vamos a ver cuál es el sentido físico de esos. Es la suma de unos momentos, pero ¿qué momentos son esos? Ya no son con respecto al origen de coordenadas. Aquí en cuando puse aquí a la izquierda, son la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al origen de coordenadas. He puesto el vector D, ¿no? Los vectores, ¿dónde está aplicada cada una de las fuerzas? Ese vector, R, como suma del centro de masas más el relativo al centro de masas. ¿Vale? Nos queda el primer término esto. Y el otro es la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas. Bueno. Eso es lo que tenemos a la izquierda. ¿De acuerdo? Y aquí a la derecha, en negro. ¿Esto qué era? Esto no es nada más que la derivada de L, el orbital, más el de spin. Ahora estoy a la derecha. ¿Habéis visto? Me he ocupado primero de la izquierda de la igualdad, a ver si lo entendéis, qué pasa con y lo he expresado de la forma habitual como habéis visto. Utilizo el movimiento relativo con respecto al centro de masas. Eso es siempre, una y otra vez lo mismo. Y me queda esta expresión a la izquierda. Lo que pasa con los momentos, lo puedo poner como
el momento, fijaos, de todas las fuerzas externas aplicadas en el centro de masas del sistema. Esto es, ¿cómo sería el momento? Más el momento de las fuerzas externas respecto al centro de masas del sistema. Muy bien. Y ahora he dicho, bueno, pues vamos a ver qué ocurre con la derecha de la igualdad, en la segunda ley de Newton para la rotación. Bueno, la derivada del momento angular, total, con respecto al origen de coordenadas, con el tiempo, sé que el momento angular lo puedo poner como suma del orbital más el de spin, no he hecho nada más que eso. Por lo tanto, la derivada de uno más la derivada del otro. ¿Ya? Pero resulta que aquí en rojo yo tengo una expresión en rojo bien grandota. Esto tiene que ser igual a esto. Anda, si aquí a la izquierda de la igualdad tengo este término, ostras, este término, y a la derecha de la igualdad tengo este otro término. A la izquierda y a la derecha tengo la misma cantidad, por lo tanto, plaf, plaf, se anulan. ¿Y qué me queda? Me queda el resto. ¿Y el resto cuál es? El resto es esto, por un lado, y esto por el otro. Repite. Las cejas ahí, ¿no? He partido de esto. Por eso digo, no os dejéis asustar. Eso es el primer paso al que tenéis que llegar. No es nada más que coger lo que pasa para cada una partícula, sumar y se anulan a pares, voilà, tenemos ahí eso. Luego hemos visto como el momento angular total se puede poner uno relativo al de spin y el orbital, eso lo vimos el otro día. ¿Vale? Entonces ahora he cogido, tercer paso que hice, pues vi con la segunda ley de Newton para la traslación, para el centro de masas, vi esta expresión que estaba en rojo. Todos son pasos cortos, pero son un montón de pasos, ¿verdad? Ni se os pase por la imaginación aprenderlo de memoria. No porque yo me enfade, porque de verdad, no lo intentéis, no merece la pena. Vale, a mí me interesa, casi iba a decir, la demostración. Pero ahora tenéis que poneros en mi lugar. Yo puedo llegar como profesor perfectamente y decir, esto se cumple. Hay veces que incluso alguna vez lo tengo que hacer, pero nunca me ha resultado eso agradable. O sea, de llegar y decir, esta expresión se cumple. ¿Por qué? Porque lo digo yo, estoy aquí sentado, pues, ¿me entendéis? Eso se puede hacer, pero a mí me resulta... En este caso, yo lo que intento es que, por supuesto, si hay una que os tenéis que quedar, de este estilo. Si conocéis esta, luego la otra es, de manera natural, dices, la relativa. No necesitas dos veces la memoria. Y lo único que estoy intentando es que os deis cuenta de que eso alguna vez alguien ha venido, se ha sentado aquí y os ha mostrado que es verdad. Y que está en los libros, y que no tiene nada raro, simplemente es movimiento relativo al centro de masas y pijadas de esas. ¿Vale? Nada más. No sé cómo hacer un resumen más agradable de lo que estoy. Entonces, ahora hemos llegado a la conclusión que yo quería, que era, resumen. Tú tienes, con respecto al origen, plaf. Pero puedes de esto sacar esto sería en cuanto, entre comillas, la rotación. En la traslación, ¿vale? Ahora uno dice, ¡jo, genial! Estupendo, tengo 9 ecuaciones. No. Que estas dos estoy jugando con las mismas cartas.
Eso sí es importante quedarse, porque si uno dice, estupendo, tengo esto y esto, qué bien, no es información independiente. Uno depende de la otra. Está contenida una en la otra. Pero sí hay una cosa importante. Tú puedes decidir cuál de estas dos de aquí arriba coges. Esa es vuestra decisión en el problema. ¿Entendéis? Aquí tenéis vuestra decisión. ¿Esta o esta? Hombre, no es una... Eso es mirar a los ojos al problema y decir, ¿qué? ¿Tengo un punto fijo o no tengo un punto fijo por ahí? Si no se ve... Fijaos que os he dicho, siempre va a haber un eje instantáneo de rotación. Pero si uno no quiere buscar ese eje instantáneo de rotación, tiene la segunda opción, que es, ¿para qué? No lo necesito. Yo estudio lo que pasa con el centro de masas y veo la rotación alrededor del centro de masas. Y me olvido del resto, salvo que por alguna razón tenga interés. Pero que hay un punto fijo, pues entonces puedes ir directamente a esta. Y además, si hay un punto fijo, fijaos que solo necesito 3. Aquí con esa me vale. ¿Vale? ¿Entendido? Pues ahí está ahora para el sólido rígido, claro. O sea, esto es general. Esto es general. Ahora vamos a aplicarlo al caso particular. Caso particular. El sólido. Vamos a